Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo haremos tocando el tema de los tiempos peligrosos. Y para ello leeremos la escritura en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es que el apóstol Pablo se había percatado de que en cuanto a lo que se refiere al Evangelio, se habían levantado muchas personas que lo habían tomado más como un negocio que como un ministerio a realizar, y únicamente andaban buscando su beneficio propio, cosa que hoy en nuestros días no está faltando, sino al contrario, se viene aumentando, porque piensa que es fácil precisamente el desarrollar un ministerio y obtener ganancias directas, y en muchos casos, pues sin tener una obligación tributaria con los gobiernos. Ese problema es actual. Ha existido desde el nacimiento prácticamente de la iglesia cristiana, donde muchos han querido tener parte del poder que Dios ha designado o le ha entregado a la iglesia cristiana para poder enriquecerse a sí mismo. Pero lo que realmente importa en el creyente y lo que nosotros debemos pensar y meditar no es en lo que el hombre me pueda dar a mí, sino en lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Todos, de una u otra forma, hemos sido afectados precisamente por esta forma de pensamiento en que únicamente se debe desarrollar una tarea sin la supervisión espiritual de Dios. Y por eso es que muchos ministerios han caído y otros han prosperado, pero únicamente en cosas materiales, no en el lado espiritual. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le estaba haciendo la observación a Timoteo, de que los tiempos son peligrosos, porque cada uno de nosotros no está exento a ser engañado por la obra del enemigo de nuestras almas, y eso causar en nosotros que nos desviemos de la fe. Porque hoy la guerra no es tanto contra las personas o los ministerios, sino en contra de la fe. Y esto desde el primer momento en que Dios creó al hombre, surgió el enemigo de nuestra alma, tratando de invalidar la voluntad de Dios en su creación. Y por esa razón, desde el principio, el enemigo de nuestra alma ha cuestionado la obra de Dios para hacernos caer de la fe. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo a la mujer? ¿Con qué Dios os ha dicho? O sea, tratando de invalidar la verdadera palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la fe, que es el sustento de nuestra alma y la razón de cómo podemos agradar a Dios con nuestra vida, no viene sino por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces el enemigo está cuestionando la palabra, y por eso está desarrollando una serie de formas de cómo atacar la palabra, de cómo hacerla dudosa. O sea, que en nuestra mente existe una duda si realmente eso es de Dios o no es de Dios. Y en su intento por debilitar nuestra fe, ha ideado una serie de cosas que nos hace ver cómo otros dejan la fidelidad a Dios por buscar las cosas materiales. Y entonces nos muestra cómo otras personas caen en el pecado y nos hace la observación: si éste cayó, ¿por qué vas a seguir tú en el camino? Y entonces nos hace dudar en nuestra fe si debemos o no seguir en el camino que Dios nos ha trazado. Lo mismo en la entrega. Él está preguntándonos, o sea,
¿Y por qué le servís a Dios? ¿Por qué te estás sacrificando para Dios? ¿Por qué estás trabajando para Dios sin recibir nada a cambio? ¿Por qué estás haciendo esa obra? ¿Por qué estás participando en ese ministerio? Si deberías estar en otro lugar. Entonces, el enemigo está constantemente atacando nuestra mente para hacernos caer de nuestra fe, para debilitarnos en ella y que nosotros comencemos a contemplar las cosas materiales más atractivas, con mayor agrado, que eso fue lo que prácticamente le obligó o más bien le sugestionó a Eva para que viese el fruto y ella pudo ver que era un fruto agradable y deseable para alcanzar. Y eso lo motivó indudablemente a pecar. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. O sea, él está sugestionándonos de tal forma que desviemos nuestra mirada de lo espiritual de nuestro Dios y comencemos a ver las cosas materiales como algo alcanzable y algo en lo que supuestamente nosotros podemos divertirnos y adquirirlo sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio de nuestra parte. Y al hacernos dudar del camino que estamos siguiendo y de nuestro servicio a Dios, nos hace caer indudablemente de la fe. Nosotros sabemos que en los últimos días va a crecer la apostasía, y la apostasía es precisamente el volverse atrás de lo que hemos creído, de lo que hemos aceptado como una verdad en nuestra vida, sobre la cual nos debemos mantener, pero la fe sabemos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en fe, hermanos, nosotros estamos esperando cosas que están adelante, pero si no las vemos, entonces el enemigo dice, ¿y cómo sabes que es cierto? Y nos hace dudar si realmente nosotros estamos actuando en la verdad y por la verdad. Y entonces nos muestra cómo otras personas que tienen liderazgo, que tienen más fama que nosotros y están en lugares altos, han caído. Porque ese es su trabajo. Él sabe que al golpear la cabeza, al golpear al líder, todos los que estén bajo su liderazgo van a salir huyendo. Y entonces lo está practicando desde la antigüedad con mucha efectividad. Y él no ha cambiado. Él sigue usándolo mientras le sirva, mientras le sea útil, él va a seguir empleando esa estrategia para debilitarnos en nuestra fe. Y hoy más que nunca, puesto que sabe que su tiempo se está acabando. Y lo más interesante del caso, y es algo en lo que usted debe meditar, la palabra me indica a mí, en Mateo 24, que la palabra de Dios va a ser predicada en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y por lo tanto, el enemigo que no quiere que llegue ese fin, está impidiendo de que la palabra sea predicada, sobre todo esa palabra de verdad que viene bajo la guía del Espíritu Santo, y en la que muchos de nosotros estamos involucrados precisamente en darla a conocer, pero que por causa de la sugestión maligna del enemigo, hemos dejado de hacer la obra. Pero esto no nos favorece a nosotros, le favorece al enemigo. Porque si yo dejase de predicar, si yo dejase de hablar acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio y la salvación, y a la recompensa que vamos a obtener al permanecer fieles en nuestro amor, en nuestra dedicación, en el servicio a Dios, entonces ya no estaría haciendo la obra, ya no estaría dando a conocer ese evangelio, ya no estaría animando a la gente a que siga luchando, a que le siga sirviendo al Señor para que este evangelio sea conocido en todo el mundo. Y por que yo no haga ese trabajo quiere decir de que la obra, hasta cierto punto, va a disminuir su alcance. Ya no va a seguir caminando al mismo paso.
Bajo esa perspectiva, si tú has sido un predicador, has proclamado la palabra del Señor, has sido líder de grupos y has estado enseñando acerca de la palabra del Señor, pero por alguna razón has dejado de hacerlo, hoy quiero que medites en esto, de que no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo al enemigo porque has caído en sus trampas. Y él indudablemente se está riendo por la condición en la que tú has llegado, precisamente porque te has dejado sugestionar por cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios sobre tu vida. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue obrando, Dios sigue amando a la humanidad, pero el problema es que debemos entrar en un pacto, en el nuevo pacto que Él ha dispuesto a través de la persona de Cristo Jesús y en la que debemos actuar en fe. Pues ya no es como antes, que con presentar un cabrito, eh, una cabra, un palomino, voy a expiar mi pecado. Ya no es así porque se abusó de esta forma de alcanzar el perdón de Dios. Y por lo tanto tengo que acogerme al sacrificio de Cristo Jesús y actuar por fe, vivir en fe, caminar por fe, no viendo realmente las cosas que yo voy a heredar, a las que voy a alcanzar en este caminar de fe, pero creyendo en ellas, precisamente porque creo en el sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de ese sacrificio yo voy a alcanzar las cosas, pero cuando el Señor justo venga y me lleve precisamente al lugar donde Él va a estar conmigo y yo voy a estar con Él. Porque ese es el premio. Pero los tiempos peligrosos que estamos viviendo es precisamente porque el engaño ha crecido, la maldad sigue creciendo, todo eso está escrito, mostrando que la palabra es verdadera, es fiel, y se está cumpliendo todo lo que nuestro Dios nos ha advertido desde mucho tiempo atrás, porque lo que escribieron, esta palabra, la escribieron hace mucho tiempo, pero hoy en día todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Y definitivamente, si lo que estamos viviendo se está cumpliendo, lo que todavía está escrito que está en el futuro, también se va a cumplir. Entonces, ¿a quién le servimos? Sería la pregunta. Si ya fuimos sugestionados y nos debilitamos en nuestra fe, todavía hay gracia, todavía es tiempo de gracia para que nosotros podamos retornar a la misericordia de Dios y seguir adelante. Pero debemos tener plena conciencia de todo lo que nos advierte la palabra. En 2 Timoteo 2:22 advierte el apóstol Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces no podemos dejar de guiar a las personas, sino que al contrario tenemos que llevarla a una conciencia pacífica, que sea amable y que en amor se puedan corregir los errores que todos estamos cometiendo. Todos estamos expuestos a que el enemigo nos engañe, a que el enemigo nos debilite, y sobre todo porque nuestra carne es débil, y él precisamente nos ataca en esa debilidad, en las cuestiones carnales. Y por eso la invitación que se nos hace en la Biblia es que andemos en el Espíritu, porque en el Espíritu somos fuertes y el Espíritu está dispuesto para las cosas del Señor. Pero el enemigo siempre nos sugestiona para que ya no veamos las cosas en el Espíritu, sino en la carne, y por esa razón nuestra fe se debilita.
El apóstol Pablo le decía a Timoteo, siempre en 2 de Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque estamos en una guerra. Hay una fuerza contraria, opositora, que constantemente está debilitándonos en la fe y tratando de sacudirnos en nuestros cimientos. Los cimientos nuestros es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Entonces, si nosotros meditamos en ella, si le dedicamos tiempo para conocerla, conoceremos a nuestro Dios y entenderemos la instrucción que se nos da, que se nos brinda a través de todas estas letras que están impresas en ese precioso libro que se llama Biblia, y nos dan indudablemente las herramientas para poder conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si nosotros nos dedicamos a conocer la palabra, a leer la palabra, buscando en ella nuestra verdad, nuestra fortaleza, también el argumento para dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios, entonces la palabra va a estar aportándonos en nosotros esa fortaleza espiritual. Nos aumentará la fe, indudablemente, porque en ella describe todo lo que Dios puede hacer. Y la palabra me dice que aún cosas mayores que las que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra, las haremos nosotros. Pero es necesaria la fe para que todo esto surja en nuestra vida, para que todo esto realmente llegue a formar parte de nuestra vida espiritual, de nuestro testimonio espiritual. Aparte de eso, bien nos declara siempre la Escritura, según el libro de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y aconsejaba el apóstol Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque si se ponen a discutir de la palabra, de que si esto es cierto o si aquello es falso, entonces los ánimos se calientan. Y en lugar de vivir en paz y ser instruidos en paz, viene la contienda. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que no es saludable para la iglesia el estar discutiendo sobre cuestiones de la palabra, sino que debemos irnos a la esencia de ella. Y es que debemos de vivir en paz, con amor, teniendo misericordia y ayudándonos mutuamente a que todos lleguemos a la unidad de la fe para servirle al Señor. Entonces esto lo debemos entender, porque el problema es que muchos de nosotros abrazamos doctrinas y peleamos por las doctrinas, pero las doctrinas no las creó Dios. Las doctrinas las ha creado el hombre para defender sus pensamientos. Por eso dice la Escritura acerca de Dios: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces nosotros no podemos actuar conforme a nuestro pensar ni a nuestra forma de ver los caminos, sino que tenemos que acudir a Dios para que Él venga aclarándonos nuestras dudas y nos brinde fortaleza en aquellas áreas donde precisamente el enemigo nos está atacando. Lo malo que tenemos nosotros es que dentro de la sugestión que el enemigo está haciendo a nuestra vida todos los días, en todo momento,
Nosotros no escudriñamos la palabra para encontrar la verdad y anular la falsedad y la mentira de las sugestiones satánicas, sino que escuchamos y al escuchar dudamos, cuando deberíamos más bien presentarnos delante del Señor, así como lo hizo Ezequías cuando recibió las cartas de Asiria. Y entonces le dijo, Señor, esto han dicho de ti. Y la respuesta del Señor fue clara, ¿verdad? Que ya no estaban peleando contra el hombre, ya no estaban peleando contra Israel, estaban peleando contra él. Y él actuó en esa forma. Así que le animo para que siga adelante, que vuelva a los caminos del Señor, que vuelva a leer la palabra, que se entregue plenamente al conocimiento de nuestro Dios y a llenarse de la gracia de Dios, para que podamos juntos enfrentar estos tiempos peligrosos y salir victoriosos de ellos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, y espero que esto sea para su edificación. En el nombre de Cristo Jesús.